En este caso vamos a hacer el análisis de los ángulos correspondientes. Para ello debemos haber trazado inicialmente las dos rectas paralelas AB y CH y la recta secante DE. Los ángulos correspondientes pueden ser, por ejemplo, los ángulos conformados por los segmentos AF y FD y por los segmentos CG y GF. Vamos a trazar esos ángulos. Para ello seleccionamos la opción ángulo en donde dice medición. Marcamos el punto D, el punto F y el punto A y nos aparece la medida de ese ángulo, que en este caso es de 76,84 grados. Vamos a marcar el otro ángulo correspondiente, damos clic en el punto F, en el punto G y en el punto C y observamos que aparece un ángulo congruente con el anterior, es decir, tienen la misma medida. Vamos a ocultar el valor de esos ángulos, ya que no es muy estético en este caso que aparezcan. Entonces vamos a ocultarlos. Marcamos cada uno de los dos ángulos. En donde dice estilo del rótulo, seleccionamos únicamente la opción nombre. De igual forma podemos cambiar el color de ese ángulo, por ejemplo de color naranja. Hacemos lo mismo con el otro ángulo. En estilo del rótulo seleccionamos únicamente la opción nombre y cambiamos el color por naranja. Quiere decir que estos dos ángulos son congruentes. Otra pareja de ángulos correspondientes pueden ser los ángulos conformados por los segmentos GF y FB y el otro ángulo conformado por los segmentos EG y GH. Vamos a marcar esos dos ángulos. Damos clic en el punto G, en el punto F y en el punto B y nos aparece la medida de ese ángulo, que en este caso es de 76,84 grados. De igual forma, el otro ángulo correspondiente sería marcando los puntos E, G y H y observamos que nos aparece la misma medida, es decir, esos ángulos son congruentes. Si queremos podemos dejar la medida de esos dos ángulos en este caso. Simplemente vamos a cambiar el color de los dos ángulos, por ejemplo de color verde. El hecho de que sean del mismo color significa que esos ángulos son congruentes. Las características de los ángulos correspondientes, por ejemplo en el caso de los ángulos de color naranja, ambos se encuentran por encima de las dos rectas paralelas y a la izquierda de la recta secante. Y en el caso de los ángulos de color verde, ambos se encuentran por debajo de las rectas paralelas y a la derecha de la recta secante. Se podrían trazar otras dos parejas de ángulos correspondientes. Por ejemplo, la pareja de los ángulos conformados por los segmentos BF y FD y por los segmentos GG, GH y GF. De igual forma, la pareja conformada por los segmentos EG y GC y por los segmentos GF y F, por ejemplo, FI. Queda a discreción de ustedes, si quieren pueden marcar esos ángulos también.